Después de que el sexto sello muestra la condición a través de un terremoto, el oscurecimiento del sol, la lluvia de estrellas, cuando se remecen los factores climáticos, la naturaleza, incluso cuando el sexto sello nos lleva hasta la segunda venida de Cristo, en donde aquellos que no han sido fieles a Dios o que abiertamente le han rechazado, claman a las piedras, a las peñas que caigan sobre ellos. Ese capítulo termina diciendo, el capítulo 6 de Apocalipsis, ¿quién podrá sostenerse en pie en el día de la ira del Señor? El estudio de este capítulo, durante esta semana, vamos a estar respondiendo a la pregunta que el sexto sello deja planteado, a través de un paréntesis que explica aquellos que van a estar en pie cuando Cristo venga, dispuestos para su Señor, serán los sellados, los 144,000. ¿A qué se refiere? Es un número simbólico, un número literal. ¿Cuándo va a ocurrir este sellamiento? Estas y otras preguntas más en este capítulo que usted no se puede perder en Lecciones de la Biblia. Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. Ya la lección número 6. Ya estamos avanzando en nuestro estudio de esta temporada del libro de Apocalipsis. Un libro realmente maravilloso, por lo cual agradecemos que cada uno de ustedes pueda estar en sintonía de Lecciones de la Biblia. Para este capítulo, nuevamente, Pastor Edgar Bocicio, nuestro invitado. Gracias, Pastor. Gracias a ustedes por invitarme y un gusto poder saludar a nuestros queridos televidentes de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. También está nuestro Pastor Edison Jaque. Gracias, Pastor, también por estar en compañía de nada, Lecciones Pastor, de la Biblia. Un placer compartir con ustedes y acompañarles. Hay muchos amigos que se han ido incorporando, que han conocido Nuevo Tiempo hace poco tiempo, ¿no? Pero nuestro Pastor Edgar Bocicio, en unos 6 años atrás aproximadamente, ¿no? Sí. Le tocó liderar aquí el trabajo de Nuevo Tiempo Chile, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia, Pastor, ahí? ¿Algún programa también? ¿Algún amigo tal vez está pensando, yo lo conozco al pastor, lo he visto en algún lado, ¿no? Bueno, fue una hermosa experiencia. Tuve muchas veces aquí en Lecciones de la Biblia, aunque no era conductor. Tuvimos el programa Huellas del Maestro. Más de alguna vez me pasó en alguna fila por allí o en algún supermercado que alguien me miraba, me decía, usted lo conozco. Una vez me acerqué a hacer un trámite y la persona que estaba delante mío dice, no, atiéndalo bien, él es un gran predicador, y me tiró por allá arriba. La persona me miraba, porque no me había visto nunca. Pero fue una linda experiencia trabajar con este gran equipo y en esta área que es un área muy especial, muy hermosa y una gran responsabilidad de predicar el Evangelio a través de las ondas de la televisión y la radio. Así es. Así que para todos nuestros amigos que encontraban alguna carita familiar, ahí está la respuesta, ¿no? Hace un tiempo atrás nuestro pastor Edgar nos acompañó y estaba aquí. Ha pasado el tiempo, sí. Sí. Así que hoy estamos dispuestos, un tema bien especial. Es un tema, el sellamiento, tiene varias cositas que vamos a ir estudiando a la luz de la palabra de Dios. ¿Tiene usted su Biblia a mano? Entonces vamos a invitar a nuestros amigos que con la Biblia en la mano, dejando que ella sea la que hable, pero es muy importante pedir la dirección de Dios. Así que vamos, Pastor Edgar, por favor, si puedes dirigirnos en oración. Amado Dios, te damos gracias una vez más por tu amor y bendiciones. Gracias por permitirnos a través de este medio de comunicación predicar tu palabra, abrirla ante nuestros queridos televidentes, Señor.
Te pedimos que tu Espíritu trabaje en cada corazón presente en esta hora, Señor, para que entiendan tu palabra, para que tú les ilumines, porque ese es tu deseo a través del Apocalipsis, de abrir, de escorrer el velo para ver el futuro, lo que nos depara para nosotros, Señor, y por sobre todas las cosas podamos cada uno de nosotros llegar a ese lugar maravilloso, la Nueva Jerusalén, y poder disfrutar contigo por la eternidad. Acompáñanos y guíanos en esta hora, lo rogamos por Jesús. Amén. Amén. El Antiguo Testamento tiene, los profetas, muchos textos que hacen alusión al día de Jehová. Amós, Oseas, Joel, Nahum, Malaquías. Y en ese contexto, el día de Jehová o el día de la ira de Dios es un día que tiene una connotación negativa. En algunos textos dice que no quedará ni raíz ni rama. Malaquía. Otros dice, Amós, si mal lo recuerdo, ¿para qué deseáis el día de Jehová? ¿Para qué? Dice. ¿No sabéis que será un día de terror, de tribulación, etcétera? Juan, al ver la condición, la situación previa a la segunda venida de Cristo, él ocupa estos elementos, dirigido por el Espíritu Santo en esta revelación a través de la visión, del Antiguo Testamento, y ocupa esa frase, ¿no? Los últimos versos del capítulo 6, que era el sexto sello, y dice, ¿quién podrá sostenerse en pie en el día del Señor, de la ira, en el día, el gran día de la ira de Dios o del Cordero? Es interesante que bajo ese contexto el Antiguo Testamento está diciendo es un día terrible, pero para aquellos que nunca aceptaron al Señor, o peor aún, aceptándolo, se apartaron del pacto con Dios. Isaías sí menciona que el día será glorioso, una mañana, ¿no? Dice, y este es nuestro Dios, le hemos esperado, el día de la salvación. Por lo tanto, el capítulo 7 viene a responder, ¿será que todo el mundo va a pedir que las piedras caigan sobre ellos? ¿Habrá algún grupo que va a estar en pie, con sus rostros alzados, ¿no? Viendo la segunda venida de Cristo? Ese es el contexto más o menos del capítulo 7 de Apocalipsis. Dice que los que están ahí en pie son los sellados. ¿Cuán importante entonces es esto para nosotros hoy? Bueno, sería bueno clarificar primero que esas consecuencias, ¿no es cierto?, nefastas, que muchas veces interpretamos como un castigo de Dios en el sentido de que, bueno, tú no me aceptaste, tú no hiciste caso, ahora vas a tener un castigo punitivo, ¿no es cierto?, como consecuencia de no haber aceptado a Dios. Y no es la idea de Dios. Dios no está para castigar, en el sentido de darnos nuestro merecido, entre comillas. Lo que pasa son las consecuencias lógicas de no obedecer a Dios. Si yo voy a 160 kilómetros por hora en la carretera cuando me autorizan solo 120 y un carabinero me para, yo no puedo echarle la culpa al carabinero porque me saca un parte. Es la consecuencia de infringir una ley que está para cuidarme a mí mismo también y cuidar a otro, porque a esa velocidad, un accidente, voy a salir perjudicado yo, quienes van conmigo y también a tercero. Uh-huh. Entonces, pero lo que sí el Señor quiere hacer con esto es destruir el pecado, que es lo que nos ha destruido a nosotros. Ahora, quien se aferra al pecado, ¿no es cierto?, quien no quiere que Dios lo saque del pecado, al destruirse el pecado va a ser destruido él, lamentablemente. No porque Dios quiera castigarlo, sino es la consecuencia lógica de aferrarse al pecado. Pero el Señor nos da la posibilidad de vivir otra vida, ¿no es cierto?, de no tener, como tú muy bien decías, Joel, de no tener que pedirle a las piedras que me maten, me eliminen, porque el ver a Dios no es cosa fácil, sino otro grupo que sí aceptó a Dios, que acepta la misericordia de Dios, el amor de Dios, y que está dispuesto no solo a seguirle, sino a disfrutar lo que Dios quiere darnos. Aquí no es un tema de yo voy a aceptar a Dios para no recibir el castigo. No, aceptar a Dios significa recibir muchas cosas buenas que Dios quiere darnos. Es un Padre amoroso que fue capaz de dar a su Hijo para que nosotros podamos tener salvación. El Apocalipsis va a mostrarnos
que solamente hay dos grupos de personas en el tiempo del fin, también ratificado por las últimas parábolas de Jesús, ahí en el libro de Mateo. Y aquí vemos, y sin el afán de adelantarnos hacia los capítulos posteriores, pero tenemos los que son sellados o tienen el sello de Dios versus los que tienen la marca de la bestia, y no hay más. Es decir, el que está indiferente a los mensajes de Dios, inevitablemente va a recibir la marca de la bestia. Por lo tanto, aquí hay, y vamos a ir desarrollando a través de este capítulo, ¿no es cierto?, el significado de este sello, ¿ya? Pero al contextualizar, es una obra que se hace en el tiempo final, o que comenzó en este periodo final de la historia que Apocalipsis nos muestra a través de 7 sellos, 7 trompetas. En el último periodo, aquí se inserta, dice, después de esto, ¿no? Después de esto, en el contexto del sexto sello, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. En el lenguaje simbólico, ¿qué está representando esto simbólico? Ahora, primero, la primera pregunta que se mencionaba recién, ¿quiénes pueden mantenerse en pie? Nadie podía ver a Dios y mantenerse en pie, eso lo sabemos a través de todo el Antiguo Testamento. Así que para mantenerse en pie ante la presencia directa de Dios, necesitamos de una calificación especial, ¿no? La pregunta que estabas haciendo recién era... En este contexto de los vientos, ¿no? de antes del sellamiento o durante, están reteniendo Muy bien. los ángeles. Entonces, los cuando vientos. están reteniendo estos vientos, se pide que se retengan para que se sellen los hijos de Dios. Los hijos de Dios antes no habían sido sellados. Es decir, entonces todo hijo de Dios es sellado, pero también hay un sello escatológico, que es el que estamos viendo. Sí, En ese contexto va a estar. Sí, porque si vamos a Efesios capítulo 1 especialmente, ¿no? Muestra a Pablo ahí en Efesios como una secuencia. Dice, los que han escuchado, los que han el Evangelio y todo, y fuisteis sellados por el Espíritu Santo. Entonces, es la misma acción divina. ¿Será que soy sellado cuando me bautizo o cuando acepto al Señor y el Espíritu Santo según Hechos 2:38 viene en el momento que nos bautizamos, o es en el tiempo final, a partir de una fecha profética? Claro, pero hay una acción, como mencionaba recién, escatológica del sellamiento, y tiene que ir viendo a medida que vamos avanzando hacia adelante, lo que significa ser sellado o marcado quizás en algún... Hay algo interesante que decías tú, Joel. Hablaba de ángeles que sostienen los vientos. Y bueno, explicar que los vientos son los conflictos, los problemas, las dificultades. Es decir, y hablábamos nosotros en el capítulo anterior que Dios controla, que Dios está al control, y todavía sigue controlando, pero va a haber un momento en que Dios se retira, en que los ángeles sueltan estos vientos, y entonces las fuerzas de este mundo van a ser controladas, ¿no es cierto?, por el poder enemigo de Dios, Satanás, ¿no es cierto? Él se ha atribuido, y así lo hizo con Cristo, y hay algunos pasajes del Antiguo Testamento, donde Él se atribuye que es quien dirige este mundo, quien tiene a su cargo este mundo. Y Dios le dice, no, cuidado, todavía yo estoy al control. Pero va a haber un momento en que finalmente, en esto también Apocalipsis está en el contexto, no olvidemos, de un conflicto cósmico, un conflicto universal entre el bien y el mal. Por lo tanto, en un momento, al soltar los vientos, en el sentido que se retira la dirección de Dios, se va a ver el verdadero deseo del enemigo de Dios, de Satanás, con los seres humanos. Y por lo tanto ahí se va a ver en su máxima expresión la miseria humana, si uno quiere decirlo así, cuando ya Dios se retira. Y para ese momento, ¿no es cierto?, porque está en ese contexto de estos vientos, es que necesitamos ser sellados. Tú recién explicabas, somos sellados cuando somos bautizados, pero vamos a necesitar un sello especial para pasar ese momento sin la intervención directa de Dios, donde Dios nos sella para no ser destruidos, para ser protegidos. Para ser protegidos y tampoco cambiados de bando, sino nos mantengamos fieles a Dios hasta el final. Entonces, por eso es la importancia del sello. Y se da en el contexto del sexto sello.
este es un paréntesis, el capítulo 7, ¿no es cierto? Es un paréntesis entre el sexto sello y el séptimo que va a presentar el primer versículo del capítulo 8. Entonces, entre ese paréntesis, ahora, si nosotros la vez pasada dijimos con Edison que vivíamos el sexto sello, ¿no es cierto?, el último tiempo, el tiempo del fin, entonces esto que está hablando del sello de Dios es para nuestro tiempo. Por lo tanto, para nuestros televidentes es de vital importancia comprender esto, porque ahora yo decido si estoy en este grupo de los sellados o estoy en el grupo que pide que las piedras caigan sobre ellos. Y que por ende recibe la marca de la bestia. Y la pregunta que ellos están haciendo es, bueno, ¿cómo se produce el sellamiento entonces? ¿Qué tengo que hacer? Exacto. Yo deseo, me imagino muchos están pensando y deseando ahora, yo quiero ser de los sellados, Claro. yo quiero ir con Dios. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, antes de ir a eso, ¿no? Es interesante que el amor de Dios se manifiesta porque dice, no suelten los vientos hasta que hayamos sellado a los hijos de Dios. Entonces Dios tiene un cuidado, pero como usted dice, pastor, va a llegar el momento en que literalmente lo que ahora estamos viviendo, que ya es terrible, es principio de dolores. Y va a llegar un momento en que todo esto se va a intensificar de una forma que tal vez no podemos ni siquiera alcanzar a imaginar, ¿no? ¿Cómo podemos ser sellados? ¿O cómo ocurre? ¿O desde cuándo ocurre? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? ¿Dónde me tengo que anotar? ¿No? Esa es la pregunta tal vez que nosotros podemos dejar planteada, comentar, introducir en 1 o 2 minutos antes de ir al siguiente bloque. Nuevamente tenemos que ir al Antiguo Testamento, y en el caso de Ezequiel capítulo 9, allí aparece una orden de sellamiento también, ¿no? En el caso del pueblo de Israel, de Egipto, antes de que cayeran, o cuando estaban cayendo las plagas, en la última plaga, Dios le pide al pueblo de Israel que marque las puertas, ¿no es cierto?, con la sangre de ese cordero para esa última noche de la Pascua. Y de hecho el de Ezequiel es con tinta también, con tinta, ¿no? Es el sí. acto de marcar. Y en la frente, en el Ezequiel. Ajá. Así que aquí hay un acto de señalar, de marcar, no es una marca física sin lugar a duda, estamos hablando nuevamente, en un libro simbólico, así que es un acto de Dios, aquí comienza a reproducirse, lo vamos a ver quizás más adelante, en los hijos de Dios, el carácter del Señor en nuestras vidas. Ya nos vamos nuevamente a abocar a esta temática. Vamos a hacer un corte, no se separe, ya volvemos aquí en Lecciones de la Biblia. Y ya estamos de regreso, vamos a ir inmediatamente al tema que nos convoca, ¿no? Para no quedar ahí cortos en el tiempo. Estábamos hablando acerca del sello, sus características, pero vamos a contextualizarlo ahí al texto bíblico, capítulo 7, y dice el verso 2 de Apocalipsis 7:2, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿No? Ahí está literalmente el texto que previamente habíamos estado comentando. Y después aparece el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y la pregunta que casi siempre viene, ¿son literales? ¿Son simbólicos? Evidentemente hay un contexto simbólico. Sí. No, es imposible otro. En segundo lugar, las tribus que ahí se mencionan no son las mismas tribus que vemos en hasta en el orden hay una diferencia, ¿no? Comienza con Judá y no con Rubén. Y esas tribus no existen ya en este tiempo. Si tenemos una visión escatológica de estos versículos, entonces debería ser un número simbólico para representar la totalidad, para representar al pueblo de Dios en un momento especial de la historia de la humanidad. Bueno, el número 144.000 sale de 12 por 12 por 1000.
Y el número 12 en la Biblia representa el pueblo de Dios, 12 tribus, 12 apóstoles, donde, ¿no es cierto?, es la base de la iglesia, 12 patriarcas. ¿no es cierto?, de los 12 apóstoles. Por lo tanto, tiene que ver con el número del pueblo de Dios. La Jerusalén, que simboliza la ciudad del pueblo de Dios, tiene 12 puertas, 12 cimientos. Entonces está hablando, por supuesto, del pueblo de Dios. Entonces es un número simbólico, porque yo no puedo hacer de un parcial simbólico un número literal. Si dice que son 12.000 de la tribu 12.000, etc., y esas tribus no existen hoy día, no puede ser un número literal. Claro. Es simbólico, por lo tanto el total también es simbólico. A pesar de que, aunque no existan esas tribus hoy en día, algunos grupos religiosos insisten en que es un número literal, Sí. ¿no? Pero ahí están contrariamente y violentando la interpretación bíblica, ¿no? Absolutamente. Ahora, Y tú entras, perdón, tenemos que tener cuidado también un poco en el pensamiento hebreo, que es un pensamiento integral, holístico, no es un pensamiento griego divisivo. Más fragmentado. De manera que cuando el hebreo está usando un número o está usando un miembro del cuerpo para decir, Señor, te amo con todo mi corazón, no es que yo lo amo con esta bomba que está acá, sino con mi ser entero. O cuando yo digo, Señor, yo te alabo con toda mi alma, estoy hablando de la totalidad. Estoy usando una parte del cuerpo para expresar la totalidad. Un aspecto importante es que este sello es puesto en la frente versus la marca de la bestia, que es puesta tanto en la mano como en la frente. ¿Qué significa la frente? Y la otra pregunta es ¿por qué, a diferencia de la marca de la bestia, el sello de Dios no va en la mano? Bueno, ahí hay algunas cosas interesantes. Primero, si estamos hablando de cosas simbólicas, el sello también, la marca en la frente es simbólico. ¿Qué quiere decir? Está en el cerebro, ¿no es cierto? Está en el centro de todo lo que yo hago. El cerebro, ¿no es cierto?, es lo que me permite a mí vivir en su totalidad, ¿no es cierto? Entonces, tener el sello de Dios en la frente es decir que gobierna todo mi ser, es lo central, es básico. Entonces es muy importante en ese sentido. Cuando hablamos del sello o la marca de la bestia, que lo vamos a ver más adelante, está hablando de también que ocupa el centro, pero tiene que ver también con el quehacer, el hacer, ¿no es cierto?, la mano, el trabajo. Por lo tanto, esto tiene una connotación en el sentido bíblico, espiritual, de qué es lo central para mí. ¿Es Dios lo central? ¿Es su palabra lo central? Tiene de la mayor importancia, que soy capaz de dejar de lado algunas cosas. Dios, ¿no es cierto?, para una persona es aquello que ocupa el primer lugar en su vida. Correcto. Entonces, para los sellados eso es muy importante. Tiene que ver también con, en la frente se toman las decisiones y en la mano, por ejemplo, la marca de la bestia en la mano no necesariamente es por una elección. Y ahí es lo que decíamos al comienzo. No, yo no he tomado mi decisión por Cristo aún y pensamos que estamos bien en una posición intermedia o neutral. Pero al no tomar mi decisión por Cristo, al postergarla automáticamente Esa ya es una decisión. Claro, sí, y estoy decidiendo por el enemigo de Dios. Exacto. Entonces recibo tal vez por las cosas que hago o por las decisiones que tomo. Pero qué curioso que el sello de Dios es solamente para quien voluntaria y a conciencia toma una decisión por Cristo, ¿no? Ahora, habíamos dejado en el tintero lo siguiente. A través del Antiguo Testamento está este acto de marcar o dejar una señal, ¿no? Ezequiel capítulo 20, si buscamos allí el verso 19 y 20, nos muestran algo muy especial. El Antiguo Testamento dice que la ley de Dios refleja el carácter, refleja, ¿no es cierto?, el amor de Dios. Y en el capítulo 20 de Ezequiel, a partir del verso 19, dice: Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos o mis mandamientos. Ahí están los 10 mandamientos de Dios. Y el verso 20 va al punto más fino: santificad
mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Interesante que no dice para que los 10 mandamientos sean una señal entre mí y vosotros, sino dice especialmente santifiquen el día sábado, el día de reposo, porque es y será una señal de pacto. ¿Tiene que ver con el sello, el día sábado, el cuarto mandamiento, tiene que ver con el sello de Dios? Seguro que sí. Ahora, alguien dijo que el que guarda el cuarto mandamiento los guarda todos. Uh-huh. Mencionamos lo de Hebreos 10 y de Hebreos 8, que el Señor iba a colocar su ley en nuestra mente y la iba a escribir en nuestro corazón. ¿Por qué el cuarto mandamiento es tan importante? Porque es el reflejo más claro del carácter de Dios, aun cuando toda la ley. De manera que el enseñamiento en el aspecto más amplio es la reproducción del carácter de Dios en mi vida a través de la acción del Espíritu Santo, que incluye, sin lugar a duda, la observancia de los mandamientos de Dios, incluyendo en forma muy especial el cuarto mandamiento. Es muy importante lo que usted dice, porque a Jesús le pasó, ¿no? ¿Cuántos llegaron a Jesús y le dijeron, Maestro, bueno, todos los mandamientos he guardado, ¿qué más me falta para entrar al reino de los cielos? El joven rico, ¿no? En la parábola del hijo pródigo, el hijo mayor le dijo a su padre, siempre he estado guardando los mandamientos. Y nunca me has dado nada, ¿no? Y nunca me has dado nada. Entonces, el sello de Dios son los mandamientos, es el cuarto mandamiento, pero si no estoy centrado en mi relación con Cristo y que el guardar sea como reflejo del amor del Señor para así reflejar su amor y su carácter, no podemos ser salvos por medio de las obras, por más que esas obras sean guardar los 10 mandamientos del Señor. Bueno, nosotros lo vamos a descubrir un momento más cuando hablemos de estas vestiduras blancas y de qué manera yo soy sellado, definitivamente es por la fe. Uh-huh. Es bien importante esto porque el sello, ahora es interesante, el sello lo coloca Dios, ¿no es cierto? Hasta que sean sellados. No nos sellamos nosotros a nosotros mismos. Por algún mérito, por algo que hagamos. No. Es Dios quien nos sella. Ahora, indudablemente que implica aceptar ese sello, es decir, dejar que Dios me selle para hacer su voluntad, para que el Espíritu Santo trabaje en mí y me transforme. La transformación la hace Dios, no yo. Uh-huh. Y por lo tanto esto es muy importante porque a veces algunos cristianos se sienten superiores a los otros porque yo guardo, porque yo hago esto o porque yo no hago aquello, que era lo que pasaba con los fariseos en el tiempo de Jesús. Solo que en este caso es la acción de Dios en la vida de la persona. Exacto. Por lo tanto, si es la acción de otro, no es tu acción, no es tu obra. No. Pero tú la dejas sí que actúe. Es Dios obrando en ti. No pero es la obra de Dios. Así que no tenemos nada de que vanagloriarnos. Es Dios actuando en nosotros. Lo único que yo puedo vanagloriar es dejar actuar a Dios o no, porque una cosa sí, Dios no puede hacer la transformación si yo no lo dejo. Dios es muy respetuoso de mis decisiones. Entonces Dios no va a entrar a mi vida para cambiarla, no me va a sellar si yo no lo deseo. Eso queda muy claro. Entonces, la acción mía, ¿en dónde está la acción mía? En dejar que Dios actúe. Mucha gente hoy día sufre, mucha gente hoy día se angustia porque dice, pero yo soy tan malo. No, yo nunca voy a alcanzar eso. Se sienten indignos. Se sienten indignos. Uh-huh. Y no es problema de ellos. Es dejar que Dios actúe en ellos. Quieren ser buenos para ir a Dios, claro. Para ir al Señor, cuando debieran ir al Señor para llegar a ser buenos. Exacto. Interesante. Ahora, el sello tiene mucho que ver, como ya hemos mencionado, ¿no? Con una obra de Dios, con una responsabilidad también de los hijos de Dios. ¿Cómo ocurre? No, estoy pensando más que nada en cuán importante es para los eventos finales, cuando se desaten los vientos, cuando tal vez se cierra la puerta de la gracia. En algún momento se compara esa angustia que sintió Jacob, ¿no? ¿Qué garantía nos da el sello para enfrentar o traspasar los eventos finales hasta la segunda venida? El sello es el resultado de mi comunión diaria con Dios, de mi relacionamiento diario con Dios. Tal vez, y cuando yo comience a caminar diariamente, Alejandro Bullón dice una frase parecida. Él dice que el cristianismo es la maravillosa experiencia
yo la he modificado un poco, de caminar cada día con el Señor. En ese relacionamiento, en ese compañerismo con Dios, se comienza a producir en mi vida el carácter de Cristo, al contemplarlo, al obedecerlo, al caminar con Él diariamente. Y comienzo a ser sellado por el Señor. Entonces, en los momentos difíciles de conflicto, mi confianza no va a estar puesta en mis méritos, como se mencionaba recién, sino en con quien he caminado toda mi vida. Exacto. Ahora, complementando lo que usted dice, ¿no? Es como en los días de Noé, cuando la puerta se cierra y pasaron días, ¿no? 7 días en que aún no llovía y es fácil burlarse. Pero cuando empiezan a caer las primeras gotas o empiezan a llegar las primeras nubes negras, ahí es fácil creer. Pero el tiempo ya se acabó. Y golpear el arca, la puerta del arca y decir, ábrenos Noé, que ahora sí te creemos. ¿Será que el acto previo al fin del tiempo de gracia, de sellamiento, es una invitación de Dios para ejercer fe, ¿no? Y no esperar hasta que sintamos la real necesidad de Dios cuando los vientos sean desatados, los vientos de destrucción? Pero ahí ya no va a tener sentido buscar a Dios porque... El tiempo de sellamiento es ahora. Porque cuando caigan las plagas, los hijos de Dios ya están sellados. ¿El sellamiento es predestinación? ¿Se puede confundir con eso o no? El sellamiento como predestinación. Porque alguien lo puede interpretar así, entender así, ¿no? Claro, pero resulta que lo interesante es que... ¿Dónde hay predestinación si hay elección? Claro, no hay predestinación, porque yo elijo ser sellado. Esa es la diferencia, yo elijo ser sellado. Yo elijo ser sellado. Yo pido a Dios ser sellado. A través de mi relación, como decía el pastor, a través de mi relación con Dios, yo voy siendo sellado, yo voy siendo transformado, cambiado, pareciéndome a Jesús, finalmente, a tener el carácter de Dios. Pero esa es una obra que Dios hace en mí. Por lo tanto, no es que Dios escoja a quien quiere darle eso o no. No. De forma arbitraria. No es arbitraria, es elección mía. Y es lo que se ve, por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes. 10 estaban los 10 esperando a Jesús, pero 5 se habían preparado a través de tener una doble porción de aceite. Las otras no. Creyeron que era suficiente con lo que tenían. Confiaron en sí mismas. En cambio, las primeras 5 no. Confiaron en que tenían que tener algo extra que Dios lo da. Correcto. Entonces, ahí no hay predestinación, hay decisión. Porque si no sería muy fácil decir, bueno, ¿para qué hago algo? ¿Para qué busco a Dios? ¿Para qué? Si ya está todo decidido. Si ya está todo decidido. Claro. Y es por eso que invitamos entonces a los amigos, porque los invitamos justamente por eso, porque ellos pueden tomar la decisión. Independiente de la condición en la cual estemos en este momento, ¿no? Es que la condición es el fruto de tu vida, pero la transformación es el fruto de la relación con Dios. Es Dios que te invita para cambiar. No tiene, y lo dijo muy bien Edison recién, no tienes que estar limpio o cambiado para ir al Señor. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ese Señor. Cuando el hijo pródigo regresa al padre, regresó limpio, no, venía sucio de cuidar cerdo y todo. Y el padre le dijo, mira, anda, arréglate, y después no, lo abrazó, lo besó. Y él produce el cambio. Póngale un vestido, póngale un anillo, póngale zapatos. Al poco andar con el padre, era otro, pero era la acción del padre en él. Y es lo que Dios quiere que aprendamos, estas ropas blancas que colocan aquí los 144.000, que son los que estarán vivos cuando Cristo venga, es la acción de Dios en ellos. Ahora, ¿cuál es la importancia del sellamiento? ¿De qué sirve ser sellado? Claro, cuando caigan las plagas finales, que eso no es que ha terminado el tiempo de oportunidad para este mundo, el tiempo de gracia, los hijos de Dios van a estar protegidos. Tal como en Egipto. Exacto. ¿No? Y tiene otros beneficios también, y hoy también el tema de identificación. ¿Y tú vas a la iglesia el sábado? ¿Por qué no vas el domingo? Ya con esa declaración muy superficial, que puede ser el comentario de un vecino que nos ve el día sábado,
ya hay una identificación cotidiana, pero sin duda alguna es una identificación que tiene un trasfondo, una identidad para cumplir también una misión. Juan después ve, a partir del verso 9, una gran multitud. ¿Qué tiene que ver con los sellados, con esta decisión que tú y yo podemos tomar hoy? Vamos a un corte y ya regresamos para terminar nuestro último bloque y conversar acerca de estas bendiciones. ¿Te imaginas que el agua del mar se transformara en sangre, que el sol aumentara su calor y quemara a los hombres como fuego, y que te salieran úlceras malignas en el cuerpo? Estos eventos ocurrirán en el futuro. Dice la Biblia que caerán sobre la tierra 7 plagas. Pero, ¿sobre quiénes caerán? ¿Por qué razón? ¿Y qué podemos hacer para estar seguros y no recibir estas terribles plagas? La respuesta la encontrarás en esta revista estudio llamada Apocalipsis. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Sigue la sintonía de Lecciones de la Biblia. Y ya estamos de regreso. Muchas gracias por estar sintonizando Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, todos sus programas, pero especialmente Lecciones de la Biblia. El verso 9, si tú tienes tu Biblia, has estado acompañando el estudio de este capítulo, del verso 9 del capítulo 7, ¿no? Dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Después viene una descripción de que ellos cantaban, clamaban a gran voz, etc. Y en los versos siguientes, verso 13 por ejemplo, dice que entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Después dice algo muy lindo, ¿no? Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué extraordinario. Una visión maravillosa que recibe Juan. ¿Quiénes son aquellos de la gran multitud? ¿Está relacionado, ya que está en el mismo capítulo, la misma porción, tiene alguna relación con el sellamiento? Bueno, la verdad que hay dos visiones aquí entre los teólogos. En uno de que sería el mismo grupo, que es una ampliación a lo que estaba viniendo ahí diciendo, y otra que es la que más concuerda a la mayoría, y yo en lo personal soy de esa posición, que es la totalidad de los salvos. Los 144.000 están en un contexto de un tiempo determinado, ¿no es cierto?, que serán los que están vivos cuando Cristo venga, tienen dijéramos así, una función específica en el momento. Pasan por la tribulación final. Pasan por la tribulación final. Pero es interesante, yo creo que aquí la visión es importante porque Juan dice: miren, están estos 144.000. Pudiera ser que yo muera antes de venga Cristo, por lo tanto no sería parte de los 144.000. Entonces él dice: después de esto vi una gran multitud. Es decir, si yo no soy parte de los 144.000, no debo preocuparme, porque lo importante es que esté en esa gran multitud en el reino de los cielos, una gran multitud. Ahora, otra cosa interesante que a mí me gusta, por eso yo hablo de otro grupo, porque esa gran multitud que no se puede contar, los 144.000 yo podría contarlos, pero la gran multitud no. Entonces Dios ha preparado el reino de los cielos para todos, si quisiéramos. No hay una limitación. El 144.000, si fuera nos daría como una limitación, porque el número pone una limitación. Si fuera literal. Claro,
pero que es un número simbólico, por supuesto, la totalidad. Pero esta gran multitud nos habla, todos podemos venir, todos somos aceptados. Y eso es maravilloso, eso saber. Entonces yo anhelo y deseo y le pido al Señor ser parte de esa gran multitud. Sería un privilegio enorme ser parte de los 144.000 sellados. Pero si no lo soy, no importa, porque voy a estar en la gran multitud que cantan el canto del Cordero, es decir, adoran a Cristo como Señor, como Rey de Reyes. Ropas blancas y emblanquecidas con el mejor blanqueante que hay en el mundo, ¿no? La sangre de Cristo. ¿Qué representa esta cualidad que ellos tienen? El perdón de pecados, la justicia de Cristo en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Los hijos de Dios que han aceptado al Señor en su andar, en su caminar en esta vida, a veces han cometido errores, se han equivocado, han pecado, pero como dice Juan, hijito, estas cosas os escribo, dice Juan, para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Cada vez entonces que nos equivocamos vamos a ir donde Cristo y nuestras vestimentas se van a lavar en Cristo Jesús, en su sacrificio. Exacto. Su justicia es imputada a cada uno de nosotros o otorgada a cada uno de nosotros en forma totalmente gratuita. En el capítulo 3, verso 21, Jesús hace una promesa al que venciere. Tiene una aplicación, como ya mencionamos en capítulos anteriores, para esa iglesia de la Odisea histórica que existió, para el momento histórico de la última etapa de la historia de este mundo, y también universal, que se aplica a todos. Pero qué interesante que él dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado junto a mi Padre. Y aquí vemos en el capítulo 7 una obra que comienza antes de la segunda venida, cuando los ángeles aún están reteniendo. Pero la escena se extiende y después Juan ve a aquellos redimidos, dice, los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Pero la gran multitud, la escena de la tierra pasa ahora al cielo. Exacto, y están ahí en el trono. Es decir, Cristo cumpliendo la promesa que le dio a la iglesia de la Odisea. Un día Dios le dio una promesa a Abraham. ¿Recuerdas cuando se le aparece a Abraham y le dice, Abraham, cuenta las estrellas del cielo? Y no sé cómo lo haría Abraham, si habrá intentado como los niños a contar las estrellas. Pero le dijo, así va a ser tu descendencia, no se va a poder contar. Y aquí se cumple la promesa hecha a Abraham. A Abraham se le promete una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Se le promete a Abraham. A Juan no se le promete, Juan la ve. A Abraham se le promete, Juan la ve. Y por la gracia de Dios nosotros viviremos en esa ciudad. Ahora, y todos los que acepten al Señor. Sí. Y cosa bien importante también, volviendo un poco a los sellados, por eso yo hablo de dos grupos. El sello es necesario para pasar siendo fiel a Dios. Entonces aquí también nuevamente hablamos de algo que hace Dios, no nosotros. Porque mucha gente tiene miedo. Si yo seré fiel, ¿podré pasar la tribulación? No te preocupes, porque si Dios permite que tú pases la tribulación es porque puedes hacerlo. Incluso hay un texto en la Biblia que dice que nunca Dios nos trae una tentación que no podemos soportar. Alguno piensa, ¿podré yo ser fiel? ¿En qué tenemos que ser fiel? En nuestra relación con Dios. Esa es nuestra fidelidad. Claro. Hemos elegido y hemos decidido tener al Señor siempre delante de nosotros. Sí, y a pesar de que a veces nos equivoquemos, volver siempre al Señor, buscarlo a Él, pedir el perdón las veces que sea necesario. Y fíjense que Apocalipsis 14:4 dice, estos son los que no se contaminaron, y no está hablando, como ustedes están comentando, de perfeccionismo, no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Está hablando ¿Por qué son sin mancha? Claro, por virtud, una época después de la glorificación. Claro. ¿Y por virtud de ellos? ¿O es el accionar de Dios en la vida de ellos? Hay una imagen muy bonita, digamos, se habla de la justicia, ¿no es cierto?,
imputada, impartida, ¿no es cierto? Y que significa ¿qué cosa? Que es Cristo quien pone su manto sobre nosotros, esa vestidura blanca es la justicia de Cristo. Entonces, finalmente, se dice, para entenderlo un poco mejor, que cuando yo vaya al tribunal de Dios, a quien Dios va a ver no es a mí, sino a Cristo. Y Cristo murió por mí. Por lo tanto, yo no debo temer ante el tribunal de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo estará en mi lugar. Y es súper importante eso, de vivir, que Cristo viva en mí. Por eso habla de yo aceptar a Cristo como mi Salvador. Es la vida de Cristo en mí. Entonces serán los méritos de Cristo. De Cristo. Y no los tuyos. No los míos, no. El único mérito que yo podría atribuirme es que aceptar a Cristo, que Cristo viva y conmigo. Permitir que Él haga la obra nada en tu más. vida. El gran problema del hombre es que es el yo que evita que venga Dios a obrar. No, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer acá. No, es Dios en mí que hace. Por eso yo le digo cada día, Señor, haz tu voluntad en mí, porque yo no puedo hacerla. Sí, pero lo otro sería autosalvación, ¿no? Exacto. Y solo se salvarían aquellos que logran cierto estándar. Y la Biblia en Romanos muy claro dice, nadie puede lograr ese estándar. Porque todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, porque todos hemos pecado. Edgar, es emocionante realmente el libro de Apocalipsis. Podríamos estar... Y estamos terminando, lamentablemente. Ya el tiempo no se nos ha ido. Sí. Y amigos, gracias por acompañarnos. Ahora vamos a dejar a nuestro amado pastor Joel, que tiene el resumen. ¿Estamos listos con el resumen, pastor? Así es, gracias, pastores. La verdad que es bonito concluir esta parte, esta escena, esta visión que ve Juan. Imaginarnos aquel momento en donde estaremos con Cristo, adorándolo, ¿no? No alcanzamos a leer capítulo 14, con arpas, un cántico nuevo que nunca antes ha tenido el privilegio de cantar. Y todo por lo que Cristo es y ha hecho por nosotros. Pues bien, vamos entonces al breve esquema, resumen del capítulo de hoy. El pueblo de Dios es sellado. Esto tiene un contexto cuando, previo a la segunda venida de Cristo, en el tiempo del fin o a partir del inicio del tiempo del fin, ¿no? En el capítulo anterior hablábamos en el contexto de 1798, cuando la profecía muestra y las señales cósmicas de que comienza la última etapa de la historia de este mundo, conocida como el tiempo del fin. Entonces comienza una obra escatológica de sellar al pueblo de Dios, ¿no? Entonces comenzaba el capítulo 7 como respuesta a la pregunta que queda en los últimos versos del capítulo 6, ¿quién podrá sostenerse en pie en el día del Señor? Y en ese contexto va a haber un momento en donde los vientos son retenidos. Todo lo que estamos viviendo nosotros es principio de dolores, como Cristo lo profetizó. Pues bien, mientras están los vientos retenidos, se está realizando una obra espiritual en el cielo, en el santuario celestial, en donde usted y yo podemos ser sellados de acuerdo a la decisión que tomemos en nuestros días. Y esa decisión es el sellamiento. Es una decisión humana y es una obra divina. Dios no puede obligar a ninguna persona a recibir el sello. Dios no puede sellar a alguien si no acepta y reconoce a Dios, a Jesús, como su Rey. Y ahí somos pertenencia, propiedad de nuestro Señor. El sello entonces tiene al menos 3 características. Nos da una identidad en el tiempo final, ya que la identidad es necesaria para que este pueblo cumpla una misión. También nos da una protección, tal como en el pasado, aquellas puertas que fueron marcadas con la sangre del Cordero, con un sello, con una señal, entonces eran protegidos de las plagas que cayeron en Egipto, especialmente la 10ª plaga. También nos da este sentido de pertenencia. Identidad, protección para el tiempo final, cuando previo a la venida de Cristo los eventos finales se desarrollen, y nos da pertenencia al saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y fíjate en el joven rico, nuevamente, todo esto, Señor, le dijo, he guardado, pero el texto dice que se dio media vuelta y se fue triste. No se sentía parte de, tenía su inquietud, ¿será que cuando Cristo venga yo voy a tener parte en el reino de los cielos?
no sacamos nada con ser fiel a Dios, con guardar los mandamientos para salvarme cuando estoy descuidando a Cristo Jesús, que es mi Salvador. El sello de Dios es aceptar a Cristo como Señor y Salvador y ser fiel para reflejar el carácter de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la observancia de los mandamientos, especialmente el cuarto mandamiento. Y terminábamos el estudio de esta semana con la gran multitud, ¿no? Es el pueblo de Dios sellado en esta tierra previo a la segunda venida de Cristo, y Juan después se extiende su visión cuando el pueblo llega al cielo delante del trono adorando al Señor. Y frases como nunca tendrán necesidad del sol porque Dios mismo estará con ellos. Y como dice el capítulo 21, en ese contexto ya no habrá más llanto, más muerte, más dolor. Le servirán delante de Dios, estarán con Él donde quiera que Él vaya. ¿Estás dispuesto tú a tomar esta decisión? ¿Te das cuenta entonces cuán importante es la decisión que tomes hoy en tu vida? Cuán importante es no postergar la decisión que podamos tomar por Cristo Jesús, porque de aquello depende si vamos a recibir el sello de Dios en nuestra frente, porque es aquí donde tú tomas la decisión, o la marca de la bestia. Solamente hay dos caminos. La Biblia menciona que solamente en el tiempo final habrán dos grupos de personas. No es que están los contrarios, los enemigos de Dios, los hijos de Dios, y al medio estamos aquellos que no, todavía estamos ahí neutrales. No, amigo, por favor, querida amiga, toma una decisión por Cristo. No podemos seguir estando en la indiferencia. Y al tomar esta decisión, entonces tú tienes que decir, Señor, ayúdame con tu Santo Espíritu para poder ser fiel a aquellas cosas que tú tienes en tu palabra, para poder añorar, anhelar, desear y tener la convicción que por medio de la fe, Cristo sellará tu vida para la redención. Amén. ¿Es ese tu deseo? Es el nuestro para ti y para toda tu familia. Y vamos a orar para que Dios pueda ayudarte a tomar esa importante decisión. Querido Dios y Padre nuestro, gracias, Señor, porque incansablemente tú estás ministrando en el santuario celestial. En aquel lugar, en tu trono, estás velando por cada uno de nosotros, deseando que podamos tomar la decisión de vida eterna. Deseando, Señor, que cada uno de tus hijos, como el día de ahora, de hoy, poderte decir, te aceptamos como Señor y Salvador. Aceptamos tus méritos, tu justicia, porque no hay nada en nosotros que nos haga merecedor de aquellas vestiduras blancas, porque esas vestiduras representan la justicia de Cristo Jesús, la cual hoy aceptamos y deseamos vivir conforme a esta decisión, pues lo pedimos y lo necesitamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Queridos pastores, muchas gracias nuevamente, Pastor Edison. Gracias, nosotros nos vemos en el próximo capítulo, Así ¿cierto? es, ¿Sí? así es. Pastor Edgar. Muchas gracias. Muchas Un placer. gracias, Es un bendición en gusto su ministerio. Participar, gracias. Todos capítulos, gracias. Ajá. Sí. Y bueno, también queremos aprovechar de invitar a cada uno de nuestros amigos. Cada capítulo de Lecciones de la Biblia en Apocalipsis se ha transformado no solo en más interesante, sino más desafiante para tomar decisiones de vida eterna. Por lo tanto, te esperamos la próxima semana para un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Vemos.